Muy buenos días, estimados jóvenes. Esperando que se encuentren muy bien en su casa. Vamos a continuar con las clases de ciencias naturales, para lo cual les doy la bienvenida y espero que se encuentren muy bien en sus casas. Empecemos. Voy a proyectar las diapositivas. Bueno, en la anterior clase habíamos definido los contenidos programáticos para esta unidad y lo que vamos a ver el día de hoy es los niveles de organización de los seres vivos y en tema general el descubrimiento de la célula. Para lo cual vamos a hablar sobre el descubrimiento del microscopio, el desarrollo tecnológico y su aporte a la ciencia y sobre la teoría celular. ¿Ok? Entonces, ¿alguien puede ayudarme leyendo esta Explora, por favor? Yo, licenciado. Por favor. La nanotecnología es la ciencia dedicada al estudio, diseño, creación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través de la manipulación de la materia a nanoescala, es decir, de las características moleculares y atómicas de ella. Este principio fue utilizado por el equipo de físico Cho-Yu Ruan de la Universidad Estatal de Michigan para desarrollar una tecnología de microscopía electrónica capaz de proyectar imágenes de las reacciones que suceden dentro de un cuerpo en el mismo instante que ocurre. Este logro tecnológico tiene aplicación en diversos campos del saber. En términos de los científicos, esta disciplina dará origen a la revolución industrial del siglo XXI. Muchas gracias. Entonces, chicos, ¿qué podemos hablar sobre las ventajas que tiene para el conocimiento de la célula el uso de esta clase de artefactos? ¿Cómo nos puede ayudar el microscopio a, no sé, el microscopio a descubrir nuevas cosas? ¿Qué ventajas tiene? ¿Por qué creen de que es importante el microscopio? ¿Alguien puede decirme? Porque nos permitió estudiar los elementos diminutos. ¿Alguien ha visto un microscopio tal vez? Hernán, ¿has visto un microscopio? Yo. Bien, Alejandro. Hernán. ¿Has visto un microscopio, Hernán? Licenciado. Buenos días, señor Ramírez. Alan, ¿has visto un microscopio? ¿Perdón? No. No. ¿Y tienen alguna idea de para qué sirve un microscopio, señor Morales? Licenciado. ¿No? Ya les voy a ir mostrando qué es y para qué sirve, ¿ya? Entonces, la importancia de poder tener los microscopios y cuál es su aporte a la ciencia es de que les permitió o nos permite, de hecho, ver cosas que eran invisibles para nuestro ojo humano. Es como que tengamos una lupa, pero esta lupa va a tener un montón de espejos. Y al tener un montón de espejos, el tamaño del objeto que nosotros estamos analizando va a ser mucho mayor. Entonces, dejamos de ver al mundo macro o al mundo que nuestros ojos alcanzan a divisar para poder estudiar esas cositas pequeñas que son la parte fundamental y estructural de la vida, que se llama la célula, ¿sí? Todos nosotros estamos conformados por células y las células son las uniones de células específicas, te ayudan a formar un tipo de órgano, un tipo de sistema, un tipo de aparato, pero absolutamente todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor referente a materia viva está compuesto por células, ¿sí? Un ratito ya. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede con la célula, ¿ok? Entonces vamos a hablar primero del descubrimiento de los microscopios. Como ustedes pueden ver, el de acá abajo y el de acá arriba fueron los primeros microscopios que se pudieron descubrir, si se quiere, ¿ya? Vamos, déjenme, voy a poner un poquito chiquito esto para poder hablar. ¿Ya? La característica común de todos los seres vivos, como les dije, es de que están conformados por una célula. Es decir, de que nosotros somos la unión de diferentes células, de diferentes tipos de células que nos forman el cuerpo. Las células generalmente son estructuras circulares que tienen un núcleo y nos ayudan a traspasar el material genético de una a otra. Ya eso vamos a verlo cuando estemos un poquito más grandecitos. Pero en 1600
los primeros monjes utilizaron muchos lentes de aumento. Lentes de aumento me refiero como a lupas, que nos ayudaron a incrementar el tamaño de los cuerpos. Nicolás, ¿sí? Sí, licenciado. Hans Jessen en 1970 a 1619 y Zacarías de Essen en 1588 a 1638 usaron un sistema de lentes de aumento que produjo una mayor, o sea, un mayor tamaño. Mientras que Robert Hooke en 1655 produjo el primer microscopio compuesto con el cual describió las células. ¿Y por qué se llaman células, chicos? Se llaman células porque los monjes le dieron este nombre. Bueno, le dieron nombre porque recordaba a las celdas donde generalmente solían rezar los monjes y por eso le dieron el nombre de célula. Entonces, ya vamos viendo, jóvenes, y prestemos mucha atención y tomemos apuntes. El primer microscopio que se desarrolla es en 1600. ¿Y quién lo produce? Lo produce unos monjes austriacos. En 1570, en el lapso de 1570 y 1619, y de 1588 a 1638, que fueron los periodos de vida de los hermanos Janssen, usaron un sistema de lentes, que quiere decir de que pusieron muchos lentes sobrepuestos, de tal manera de que pudieron aumentar el tamaño de un objeto, ¿sí? Ahí podemos ver en el primer gráfico cómo era el microscopio diseñado por los hermanos Janssen. Y en 1655, Robert Hooke fabricó el primer microscopio compuesto, el cual le ayudó a ver por primera vez una célula. Es decir, de que para 1655 pudimos darnos cuenta que la célula era la parte fundamental de la vida, ¿sí? O sea, realmente a 1665 por fin pudimos darnos cuenta que había unos elementos más pequeños que conformaban el cuerpo que se llamaban células. Anton Leeuwenhoek, entre 1632 y 1723, que es la etapa en la que él vive, bueno, utilizó y pudo crear un nuevo microscopio, que es la primera imagen, les voy a señalar. Este aparato bastante interesante, el que se encuentra acá arriba, fue el primer microscopio elaborado por Leeuwenhoek alrededor de los años 1700. ¿Cuál era la característica de este tipo de microscopios? Es de que usaba una serie de lentes pulidos, que quiere decir pulir, quiere decir lijar suavemente un pedazo de vidrio, y logró aumentar 270 veces el tamaño de un objeto, de algo que él intentó observar. Y es la primera vez, recordemos de que por 1700 observamos la célula, y también en 1720 aproximadamente logramos ver los glóbulos rojos y los capilares. Y también pudo ver en un charco de agua las bacterias y los protozoarios. Entonces ya comenzaron a ver cuáles son las bases o los seres microscópicos que se encontraban alrededor de todos los cuerpos. Díganme ustedes, ¿por qué es tan importante que podamos ver las bacterias y los protozoarios? ¿Alguien tiene alguna idea? Para ver si estamos sanos o enfermos. Perfecto, es para ver qué tipo de microorganismo es el que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Para ver, por ejemplo, la bacteria puede ser una Escherichia coli, una Saccharomyces cerevisiae, etcétera. Y en función de ver cuál es el microorganismo que está en nuestro cuerpo, poder darle un tratamiento específico, ¿sí? Entonces, por eso es importante el descubrimiento de Anton van Leeuwenhoek en 1720 aproximadamente. Recordemos, él pulió una serie de lentes. Estos lentes le ayudaron a aumentar el tamaño de un cuerpo hasta 270 veces y pudo divisar por primera vez los glóbulos rojos, los capilares, las bacterias y los protozoarios. Joseph Jackson, alrededor de 1800, diseñó un microscopio capaz de eliminar el anillo de luz. ¿Qué significa esto, jóvenes? Una de las desventajas que tenía el microscopio de Leeuwenhoek es de que podía dispersar el aro de luz blanca. ¿Qué significa esto, jóvenes? De que cuando pasaba por los espejos que formaban y que podía aumentar el tamaño del Leeuwenhoek en el microscopio, se difractaba.
y producía todos los colores del arco iris. No sé si ustedes han visto la portada del disco de Pink Floyd, donde pasa por un prisma una luz blanca y puede dispersar en todos los colores del arco iris. Eso es exactamente lo que sucedía con el microscopio de Leeuwenhoek. Pero Joseph Jobson diseñó un microscopio que pudo eliminar este aro, este anillo de luz blanca que descomponía la luz, es decir, de que ahora podía tener el aumento de 270 veces el tamaño sin alterar la nitidez. Ya no veía de diferentes colores, sino podía ver los colores que representaban o los colores característicos del cuerpo que estaba analizando. Y para el siglo XIX tenemos la aparición del microscopio compuesto, que es el que podemos ver en la última parte, que el microscopio compuesto es el que se encuentra acá, ¿no es cierto? El microscopio de Joseph Jobson es el de acá y el microscopio de Leeuwenhoek es el de acá arriba. La aparición del microscopio compuesto que tuvo dos lentes y se incorporó un tercero para registrar fotos y los videos obtenidos. Es decir, que miren, en los años de 1900 pudieron poner un lente más y en este tercer lente podías tener una grabadora o una filmadora que te permitía registrar y capturar imágenes de los microorganismos que tú estabas analizando. ¿Cuáles creen ustedes, chicos, que es la ventaja de poder grabar y tomar fotos a algo que estamos analizando? Que podemos compartir la información con todo el mundo. Muy bien, muy bien. Esa es una muy buena respuesta. Puedes ayudarte de otros científicos para poder preguntarle qué es lo que está sucediendo, ¿no es cierto? O también puedes exportar esa imagen y estudiarla en otro lugar y de una manera más, en una hoja o en una computadora de una manera más clara, sin la necesidad de estar sentado sentado en el microscopio viendo y enfocando la imagen. Fue bastante útil, ¿no es cierto? Entonces, una forma bastante útil de poder trabajar. Y finalmente, después de 1930 y hasta la actualidad, hubo el descubrimiento del microscopio electrónico, que es ese que ustedes pueden ver ahí, esta torre de aquí que les estoy señalando, jóvenes. Es bastante grande, sí, este microscopio electrónico. ¿Y cuál es la característica del microscopio electrónico? De que puede aumentar 1000 veces el tamaño observado y puede producir una mejor resolución, ¿sí? Entonces quiere decir de que ya si puedes aumentar 1000 veces, ya puedes ver partículas muy pequeñas. Miren la característica de este microscopio, jóvenes, de que está conectado a una serie de computadoras que te permiten registrar el tamaño de la partícula, tener una imagen en 3D de la partícula, te permiten ver qué tan grande o qué tan pequeño es la población que se encuentra este microorganismo. O sea, es un microscopio muy completo y generalmente lo tienen ya en laboratorios muy especializados, ¿sí? ¿Cuál es el desarrollo tecnológico y aporte a la ciencia del microscopio? Primero, te permite observar objetos y estructuras que se escapan a nuestros ojos. Es decir, de que nosotros tenemos una cierta capacidad de ver. No podemos ver más allá de lo que nos permiten nuestros ojos, pero el mundo en el que nosotros conocemos es una serie de pequeñas partículas que forman unos enlaces y a partir de eso nosotros conocemos y vemos de qué estamos conformados. La característica del microscopio electrónico es que hace posible observar estructuras muy pequeñas y este es el avance del microscopio electrónico y permitió hacer por primera vez una imagen en 3 dimensiones, permitiendo la localización de los organelos que conforman las células. Es decir, de que gracias a que podemos ver en 3 dimensiones, podemos saber cuáles son los organelos que están conformados las células. También te permite el estudio de virus y bacterias, el análisis de sangre, pueden aportar a la cura de diferentes enfermedades. También podemos tener la observación de cromosomas y ADN que apoya en criminalística y genética. Y en bioquímica, la ventaja es de que mejora la observación de las reacciones químicas. O sea, te permite saber qué está pasando en las reacciones químicas. Quiero que ustedes vean esta imagen que se encuentra acá al costado. Y miren, esta imagen es la imagen del coronavirus. ¿Sí? Así se ve el coronavirus en un microscopio electrónico. Es una partícula circular que tiene acá dentro, donde se le ve más rojo, aquí se encuentra el material genético y que tiene unos pilis que son las que le permiten el movimiento.
Esos pilis le permiten el movimiento y poder acercarse a diferentes cuerpos, pegarse en las mucosas de los pulmones, etc. Entonces, miren, si ustedes creen que si no tuviéramos el microscopio pudiéramos ver el coronavirus, No, licenciado. no No, podríamos ver el licenciado. coronavirus, ¿cierto? No sabríamos de que en nuestro cuerpo tenemos la presencia del coronavirus, porque inclusive el coronavirus, cuando te hacen una prueba PCR, que es la del hisopado de la nariz, va a un microscopio y en ahí te dicen, mira, aquí está, o ya pasaste o no, ¿sí? Ahora les toca su parte. Su parte es, bueno, antes de eso hablemos un poquito de la teoría celular. ¿Qué es la teoría celular? La teoría celular es una serie de postulados que diferentes científicos que fueron el alemán Matthias Schleiden, Theodor Schwarz y Rudolf Virchow alrededor de 1902, que propusieron diferentes teorías que se cumplen para todos los seres vivos que conforman la Tierra. Lo que nos dice la teoría celular son tres postulados. Los seres vivos están compuestos por células. Todos los organismos, tanto los más simples como los más complejos, están formados por una o más células que varían en su forma y su tamaño. Es decir, de que todos tenemos células, todos los seres vivos tenemos células, pero la diferencia es de que unos tienen células más grandes y células más pequeñas y también pueden variar en su forma. El siguiente postulado es que las células son las unidades funcionales de los seres vivos. En el interior de la célula ocurren, chicos, absolutamente todas las reacciones que se necesita para poder llevar a la vida y mantener la vida. Las células especializadas se encargan de cumplir funciones específicas o tareas en el organismo. Es decir, de que cada célula tiene una función específica del organismo. Por ejemplo, las células que tenemos en la piel se encargan de proteger a nuestro cuerpo. Las células que tenemos en nuestros ojos se encargan de organizarse de tal manera que puedan producir la visión. Las células que tenemos en nuestra lengua se organizan de tal manera que puedan tener y darnos la percepción de sabores, ¿no es cierto? Entonces hay células especializadas para cada parte de nuestros cuerpos. Y el tercer postulado se producen nuevas células a partir de las células existentes. Es decir, que la célula es la unidad del origen de los seres vivos y las nuevas células adquieren las capacidades de cumplir las mismas funciones de su célula original. ¿Qué quiere decir, jóvenes? De que a partir de una célula, esta célula puede dividirse y producir muchas más células hijas. A partir de una célula madre, en el proceso de la mitosis o meiosis, dependiendo del tipo de célula, va a haber una célula hija. Haciendo una clasificación bastante grande, nosotros tenemos la célula animal y la célula vegetal. La célula animal puede ser para organismos tan grandes como de una ballena o un poco más pequeños como la de un ser humano. La característica de la célula animal es de que posee el núcleo, citoplasma, organelos citoplasmáticos, pared celular, membrana celular, aparato de Golgi, etc. Y la célula vegetal es la célula que podemos ver a la derecha, de que también tiene núcleo, pero la característica es de que esta tiene cloroplastos. Los cloroplastos son los que se encargan de darle el color verde y que cuando llega la luz te produzca energía. Entonces, la diferencia entre la célula animal y la célula vegetal existe, varían en forma, varían en su estructura, varían en tamaño, etc. Pero la célula animal es obviamente para los animales y la célula vegetal es para todo tipo de plantas. Pero todas estas células terminan siendo células eucariotas, que eso vamos a ver un poquito más adelante. Recordemos la teoría celular. Todos los organismos vivos estamos compuestos por célula. Las células son las unidades funcionales de los seres vivos. Eso quiere decir que ahí se producen absolutamente todas las reacciones, como la de crecimiento, alimentación, síntesis, energía, etc. Y a partir de una célula madre puedes producir muchísimas células hijas. Y su tarea es la siguiente, jóvenes. Su actividad domiciliaria es de que aquí se encuentran absolutamente todos los microscopios que observamos en clases. Tienes que completar el siguiente, se llama el siguiente mapa cronológico, si quieres llamarlo así, en donde ustedes van a poner qué es lo que ocurrió, ¿sí? Qué eventos más importantes hubo en la evolución de estos microscopios.
Les voy a pasar el link para que ustedes puedan descargarse si quieren o hacer una captura de pantalla, imprimir. Y acá abajo, déjenme coger la pluma. Acá abajo ustedes van a escribir qué sucedió de aporte, qué dio de aporte en tal época, tal microscopio. Por ejemplo, ¿qué nos decía el microscopio de Lewandowski? De que a partir de diferentes vidrios pulidos pudo aumentar 270 veces el tamaño de una partícula y además descubrió los glóbulos rojos, etc. Profe, ¿Cierto? Sí, dígame. ¿le puede subir un poco el volumen? ¿Se me escucha muy bajo? No creo que es tu volumen porque sí está bien. Sí, Sí, el muy bajo. profesor sí está bien el volumen. Ah, puedes subirle un poco el volumen de tu computadora, tal vez. Ya. Entonces, bueno, voy a hablar un poquito más duro con todo. Entonces, tiene que usted completar esta línea del tiempo y viendo aquí la época, por ejemplo, miren, siglo XVIII, 1800, siglo XIX, 1900, siglo XIX, 1900, siglo XX, el microscopio óptico, siglo XX, el microscopio electrónico. Y cuáles fueron los aportes que hubo en cada uno de ellos o qué descubrimientos hubo en cada uno de ellos, le ponemos acá abajito, ¿ok? Si ustedes quieren, pueden dibujar y cada uno de los microscopios como se encuentra en esta imagen de acá, o si no, simplemente pueden imprimirlo y poner los Licenciado, aportes. no le escucho. ¿Qué puedo hacer? Tal vez tiene unos auriculares. Sí, sí tengo audífonos. Póngase. Jóvenes, ¿el resto sí me escuchan? Sí, 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 dice. licenciado. Ya, parece que es Sí, algo, licenciado. Sí. parece que es puntual del señor. Bueno, y finalmente ustedes tienen que representar por medio de dibujos la teoría celular. ¿Cuál era la teoría celular? ¿Alguien me recuerda? Es el... A ver, los tres postulados. Todos los seres vivos estamos compuestos por células. Las células son las unidades funcionales de los seres vivos y se producen células nuevas a partir de las células existentes. Entonces ustedes tienen que Se representarme. forman las nuevas células Ajá. existentes. Entonces usted tiene que dibujarme, hacerme un dibujo en la que me represente todo. Licenciado, perdón Sí, que le interrumpa, pero ¿me puede repetir la tarea, por favor? por supuesto, Porque no oí, o sea, se no me hay bajó el problema. volumen uno. Perfecto. Bueno, lo que tienes que dibujar en esta línea del tiempo que se encuentra aquí, la que está señalada por un círculo rojo, esta de aquí, usted tiene que dibujar, o recortar y pegar o como usted se acomode cada uno de los microscopios que se encuentran así, tal cual como en el gráfico. Y acá abajo, en los cuadraditos que acabo de dibujar, usted tiene que poner qué ocurrió o qué aporte en el siglo XVII dio este tipo de microscopios. Como lo vimos, por ejemplo, el microscopio de Leeuwenhoek ayudó a aumentar 270 veces el tamaño y ayudó en el tema de ayudó a encontrar los glóbulos rojos, los protozoarios, las bacterias y los capilares. Y así usted va poniendo acá abajo qué os sucedió y qué aporte dio en cada uno de ellos, ¿sí? Y con eso podremos tener una línea cronológica. Y el siguiente deber es represente por medio de dibujos los principios de la teoría celular, recordando que los tres principios de la teoría celular es que los seres vivos están compuestos por células, las células son las unidades funcionales de los seres vivos y que a partir de una célula madre se producen unas células hijas. Entonces usted tiene que hacer diferentes dibujos o un solo dibujo en donde se dé y usted explique estos tres casos, ¿ya? Eso es, jóvenes. Muchas preguntas. Preguntas, por favor. No, No, licenciado. ya saben que sí. ¿Cuándo hay que entregar? Yo ténganlo en hecho y la siguiente clase ya vemos si me mandan a mi correo o si ya tenemos el correo institucional, ¿ya? Pero háganlo para la siguiente clase. Lo que yo quiero preguntarles ahora es si Ya, todo está licenciado, claro. gracias. ¿Alguien me puede decir cuál es la ventaja del microscopio? Que Que puedes pudimos ver las observar, bacterias, que puedes ver las 1200, a 1200 gracias a esto más pudimos de capacidad. objetos no visibles para el ojo humano. Perfecto.
¿Y cuál es el desarrollo tecnológico? Es para ver los microorganismos. Ya, muy bien, perfecto. Entonces, ¿ustedes creen que sin el desarrollo del microscopio hubiéramos podido encontrar la cura a una serie de enfermedades? No, No, licenciado. no, licenciado. Perfecto. ¿Qué más podemos decir? ¿Y alguien me puede decir los 3 postulados de la teoría celular? La célula vegetal, la célula animal y la célula EU. No. ¿Cuál era el primer postulado? Todos los seres humanos y plantas estamos conformados por células. Perfecto. El primer postulado nos decía que todos los seres vivos estamos conformados por células. Y los grandes grupos son las plantas y los animales, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Qué decía el segundo postulado? La célula Las cédulas animal, la célula y la cédula vegetal. Cédula. Célula. célula. Las células son las unidades funcionales de los seres vivos. Eso quiere decir de que dentro de la célula ocurren todos los procesos para que puedan garantizarnos la vida. ¿Qué quiero decir? De que dentro de la célula se produce la síntesis de alimentos, se produce el mantenimiento celular, se produce la duplicación celular, etc. Entonces, la célula es la parte fundamental para la producción de la vida. Y el tercer postulado es de que se producen nuevas células a partir de una célula hija. ¿Sí? Entonces tenemos esos 3 postulados que nos dan a conocer cómo se produce la célula y cuáles son los desarrollos que ha tenido la célula referente a eso. Entonces, jóvenes, para la siguiente clase completamos esta línea del tiempo o cronograma con las partes más importantes del descubrimiento en cada año y dibujamos lo que ocurrió con la teoría celular y con eso estamos listos. Jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Les pareció interesante la clase? ¿Sí? La clase estuvo muy interesante. Muchas gracias. Entonces, como ustedes pudieron ver, acabamos de estudiar la importancia del microscopio. ¿Sí? La siguiente clase vamos a entrar un poquito ya a hablar sobre el tema de la clasificación celular y vamos a ver cómo están formadas las células y qué tiene cada una de las células a diferencia de otros organismos que no la tienen, ¿ya? Entonces, chicos, si no hay ninguna otra pregunta, no se olviden de hacer el deber. Yo les voy a subir un link para que usted pueda, al grupo de WhatsApp en este mismo momento, para que usted pueda abrirlo, revisarlo. Si quiere, puede imprimir la línea del tiempo y pegarla para que no dibuje, o puede dibujarla si usted desea, y tener listo el deber, ¿sí? Entonces, jóvenes, faltando 5 minutos para... ¿Cuál es el link para subir al Classroom? El Classroom todavía no está conformado, estamos creándolo en este momento con la dirección académica y nosotros preveemos que para la siguiente semana ya tengamos todos los correos institucionales solventados y podemos trabajar en el Classroom, ¿ok? Entonces, por el momento, todavía no vamos a utilizar el Classroom, faltan muy pocos días para hacerlo, ¿ya? Pero bueno, jóvenes, entonces, si no existe ninguna otra pregunta, yo les agradezco mucho por su participación en la clase y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego. Cuídense mucho. Igual ustedes. Hasta luego, Licen. Hasta luego, señor Hernán. Tenga un bonito día.